Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en el día de hoy nos acompañan. Jueves 20 de octubre del 2016, día primero, mes segundo del año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre del Elohim, nuestro Padre, y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Muy contentos de estar aquí todos juntos y para el estudio de hoy, que corresponde al consecutivo que le estamos haciendo al estudio de la ley de mediunidades en general, de el artículo 4, y sería su tercera cátedra al respecto. El artículo 4, para recordar, dice: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano espiritual de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamine al mayor progreso espiritual y material y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Bueno, afirmamos de la última cátedra sobre el artículo 4 que llegábamos al siglo XVI, donde encontramos una de las existencias que reconocemos de las más destacadas de los misioneros de la verdad, comparada con la de la misma de Seth 58 siglos atrás, o Moisés 37 siglos atrás, para referirnos a la del Francisco Javier. Tremenda existencia. No voy a entrar en los detalles de su misión porque corresponde a otro estudio. Estamos hilvanando el movimiento que ha tenido el desarrollo científico, pero capturando el aspecto espiritual, que es al final la base de la ciencia espiritista, porque nos dice que es ciencia y filosofía racional, ya sea del ser humano espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes e industrias. Entonces la ciencia espiritista no se reduce solo al conocimiento científico y a la ciencia que hasta hoy conocemos, desarrollada por el ser humano.
a pesar de que hemos avanzado bastante en este aspecto científico-tecnológico, recuerden que el mundo de referencia para el progreso científico-tecnológico de nuestro planeta es Venus y nos lleva 28 siglos. Entonces, las muchas admiraciones que nos capturan a nosotros en cuanto al desarrollo científico-tecnológico actual es lo que denominó el maestro Joaquín Trincado para el final del primer siglo de la verdad, y es el de la primera gran avance, pero no es el final del mismo. Y vean ustedes, en este proceso histórico nos preguntamos a la fecha, amados hermanos, si podemos darnos el lujo de avanzar sobre el conocimiento científico tecnológico, donde todavía no reina el amor. El ser humano ha demostrado haberse hecho mucho daño hasta la fecha con el avance científico-tecnológico. Pero veamos por qué en el aspecto científico-tecnológico es importante la existencia del maestro Francisco Javier. A pesar de que su existencia corresponde a otro estudio de cátedra, el hermano no vino a desarrollar nada que corresponda a la matemática, a la física o a la astronomía del siglo XVI. Y su ingreso en 1506, que es la fecha de su nacimiento, correspondiente pues entonces al siglo XVI, decimos, marcaba el inicio del progreso. Para este mundo. Eso lo dice nuestro maestro desde la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Ahora nos toca a nosotros, sobre la historia, encontrar el ovillo para armar el nudo de la cuerda y poder ir sacándola para poder encontrar la lógica de la historia de los acontecimientos que, ubicando en el siglo XVI, encontramos, y de por qué tan tardíamente, que son 6 siglos, ¿no? O 5 siglos, siglo XVI a nuestra fecha. ¿Cuántos siglos son? 5 siglos, que apenas nos digan que hace 5 siglos empezó el progreso para este mundo.
cuando los misioneros llevan 58 y la humanidad de este mundo casi 45 millones de siglos. Entonces, contextualizando, amados hermanos, ¿por qué tanto retraso? Porque este mundo ha sido tan especial. Porque la línea pedagógica desarrollada y la educación establecida en este mundo, que en todo su contexto se denomina regeneración de la humanidad. Si usted analiza esa palabra, regeneración, viene de regenerar, del verbo regenerar. O sea, quiere decir que cuando se habla regenerar es que venía torcida la humanidad. De ahí donde todos venimos. Y fuera de torcida, perversa. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta cátedra podemos decir que nos ayuda de fundamento para motivarnos desde el punto de vista histórico a comprender mejor la cátedra del martes pasado. ¿Cuánta terapéutica del amor necesitamos nosotros? Porque tenemos muchos atavismos, muchas memorias atascadas que necesitamos liberar. Pero eso lo vamos a sostener en la línea de la cátedra los martes. En lo que corresponde a hoy, nos toca qué hacer y tomar aspectos de la historia que podemos leer en las herramientas del internet, encontrar ahí hay mucha información. Ya nosotros podemos decir que tenemos muchas formas de pasar el tiempo libre y no clavado en la televisión, donde no nos va a dar crecimiento espiritual. Si queremos entretenernos, acudir a la información de historia que existe allí, con las herramientas de la tecnología actual de la información. Pero ubiquémonos de nuevo entonces, siglo XVI. Es nuestro referente para el inicio del progreso de este mundo. Veamos sus antecedentes inmediatos. La primera universidad que se funda en Europa es la Universidad de Bolonia, Italia. En el 1088, primera universidad. Del 1088 a finales del siglo XV, para acercarnos a la existencia, a la encarnación de nuestro amado hermano y maestro, el Espíritu de verdad, como Francisco Javier. Ya se han fundado en Europa 56 universidades. ¿Cuál es el pensamiento hegemónico
la encarnación del maestro Francisco Javier en 1506. El pensamiento hegemónico es el cristiano católico. Hasta finales del siglo XII no se conocía la universidad en Europa. La población en general analfabeta. Quien tenía alguna opción para leer o escribir, el que estaba en la jerarquía eclesiástica, en el estudio del único documento que tenían a la mano para su crecimiento intelectual, la Biblia. Pero la Biblia como documento en sí mismo no era un libro que usted lo pudiera encontrar en la biblioteca, no existían bibliotecas. Imagínense ese tipo de mundo que estamos describiendo. No hay periódicos, no hay bibliotecas, entonces no hay escuelas formales de educación primaria o secundaria. Vea que las primeras universidades en Europa recibían a los niños de los 11 años, o sea, a los estudiantes de los 11 años, porque al final no era el concepto de universidad como hoy tenemos. Con el tiempo, para ser graduado de una universidad tenía que tener 21 años para ser reconocido como licenciado, por decir algo. Entonces, las universidades inicialmente funcionan más bien como colegios. Por eso en inglés proviene, hay una palabra que a usted traducirla suena a colegio, son los college. Y una universidad tiene un número determinado de colleges, colegios, pero no es el concepto de colegio que tenemos en Colombia, por decir algo. En Europa es otro cuento. Bueno, ¿qué estudian las universidades del siglo XII a finales del siglo XV, por decir algo, y más allá? ¿De qué se informa en Europa? Repito, para su crecimiento intelectual. Si solo unos escasos, jerarquizados, o sea, que pertenecían a la religión, lo único que les quedaba era trabajar y trabajar. Es una población ignorante. Y no es descabellado que era así en todo el planeta. Una humanidad analfabeta. Ustedes no tienen idea todavía qué significa que toda la humanidad sea analfabeta. Si ustedes ven a alguien actuando de una manera grotesca, por decir algo, ¿no?
En el pasado, ¿cómo le decían? Usted parece un analfabeta, o no era así, peyorativamente hablando. Para decirle ignorante, qué sé yo. Vean ustedes. En el siglo XII o hasta el siglo XII es conocido nuestro hermano Claudio Ptolomeo, y lo traigo como referencia porque es inevitable traerlo a colación porque es parte del pensamiento medieval. Miren, Claudio Ptolomeo es el que sistematiza el sistema geocéntrico. Y este hermano pertenece al siglo II. Su desencarnación la registran por allá en el año 170. Es un hermano de origen griego, pero vivió muchos años en Egipto. Se presume que en la biblioteca de Alejandría. Fue un astrónomo, astrólogo, químico, geógrafo y matemático. La influencia del hermano es platónica, aristotélica. Y creó un sistema planetario donde el centro del movimiento universal era este planeta, la Tierra. Su obra principal es el Almagesto. Y esa palabra Almagesto, el título de esa obra se la colocan son los árabes. Esa palabra Almagesto es de origen árabe. Para decirle que en Europa el conocimiento de los griegos no lo conocieron por los católicos cristianos de Europa, sino por los árabes. Con esta cultura que se desarrolla a partir de la existencia de nuestro hermano Mahoma. Vean ustedes que ahí nos complementamos con la cátedra del domingo. Ya tenemos bibliografía para ir entendiendo los personajes que marcan referentes para comprender este aspecto que conocemos nosotros como la regeneración de este mundo. Los personajes que hemos mencionado, como Ptolomeo, como Mahoma, o Platón o Aristóteles, no estoy diciendo que son de la línea de los misioneros de la verdad. Entonces, ubiquémonos de nuevo, porque Ptolomeo es clave.
pero no es culpable del estancamiento que sufrió el pensamiento europeo medieval. Y Ptolomeo es conocido en Europa por una traducción en latín del Almagesto de Ptolomeo por parte de Gerardo de Cremona en el siglo XII, que coincide con la fundación de la primera universidad en 1088. Vean ustedes. Aristóteles en Europa no es conocido directamente de los griegos, es de la vuelta que le dio el conocimiento por parte de los árabes. Vean ustedes cómo es que el gobierno del espiritismo mete la mano cuando hay un obstáculo como el que nos presentó o nos presentaron los espíritus aberrados que encarnaban y rápidamente se acomodaban en la jerarquía eclesiástica. En ninguna de sus acciones, de lo más recalcitrante de la resistencia a la regeneración de este mundo, encuentra usted ninguna inclinación hacia el progreso. Piensen en esto, amados hermanos. Si ustedes traen el trabajo de los misioneros, entonces usted lo asocia al progreso. Usted dice, el trabajo de los misioneros es progreso. El de lo más recalcitrante de la resistencia a la regeneración, entonces llámelo retrogreso, porque para ellos es pararse como una tractomula en una curva, en una carretera nacional. Entonces hay dos personajes medievales que forman parte de la médula del pensamiento medieval. En la parte cosmovisiva, pero muy empírica, la que introduce Ptolomeo. Y recuerden que la traducción al latín por parte del trabajo de Ptolomeo se da hasta el siglo XII, y Ptolomeo pertenece al siglo II. ¿Cuántos siglos hay de por medio? 10 siglos. Entonces ustedes preguntarán por qué demoró tanto el conocimiento de Ptolomeo y prácticamente al mismo tiempo a Aristóteles, ambos griegos. Porque nuestros hermanos de la resistencia, lo más cerrero de la resistencia, agrupados en la religión católica, desde el año 325 la consigna de ellos era
detener. No había otra. En lo más oscuro de su bajas intenciones era acabar con el progreso, pero vean ustedes, a hoy, ¿quién ganó en este pulso? Con la línea de cátedra que llevamos los domingos, ahí ya empezamos a recoger esa parte de la historia que está reseñada en la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que es la única institución en el planeta que le puede decir a usted la lógica de los acontecimientos que han sucedido en los últimos 58 siglos. Por eso se le conoce en Sion como la escuela del Padre para este planeta, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Y por ese brazo que la justicia estimula con la creación de la cultura árabe, al obstáculo que se le colocó al progreso allá en medio del mundo, porque prácticamente Europa es la mitad del mundo, ¿no? En la parte superior. Claro, se colocaron en la mitad del camino para estorbar. Hace la justicia, arma la cultura árabe y se les va por debajito, por todo el norte del África. ¿Hasta dónde llega? Casi toma toda la península ibérica. Entonces, cuando la cultura árabe se asienta en la península ibérica, es ahí que porque ya la península ibérica es parte de la Europa que hoy conocemos. Entonces fue inevitable que se conociera la obra de los griegos, pero en árabe. No era que los árabes fueran más inteligentes, sencillamente recuperaron testimonios del avance, del progreso de los griegos y lo empezaron a estudiar, no lo quemaron. ¿De dónde vienen los primeros médicos que se conocen de la historia de los últimos 20 siglos? Usted no los encuentra en Europa, son de origen árabe. Y la cultura árabe lleva su propia ideología, y es lo que hoy conocemos como la musulmana, o sea, el maometismo. Y combinaron distintas formas de avanzar esa cultura. El comercio, el arte, el progreso intelectual, pero también la guerra. ¿Qué se hace hegemónico después del conocimiento de el Almagesto de Ptolomeo y Aristóteles? Lo que se hace hegemónico es el geocentrismo.
Los católicos, a través de las universidades, asumen ese geocentrismo y la jerarquía católica ve que no les hace daño, es más, usan esa parte del geocentrismo de Ptolomeo para atornillar el concepto de que el centro del universo es el planeta Tierra, es este mundo, que la Tierra es, que todo funciona alrededor de la Tierra. Se sintieron cómodos con la formulación de Ptolomeo. Luego aparece nuestro hermano Tomás de Aquino, siglo XIII. Para esa época ya está fundada la Universidad de París. Y este hermano estudia en la Universidad de París, Tomás de Aquino. Que es un clérigo que se hace estudioso. ¿De qué? De la filosofía de Aristóteles. Y la acomoda al cristianismo. Pero podemos decir que es el primer intelectual del catolicismo. ¿Después de cuántos siglos? Estamos fundada la religión católica en el siglo IV y vamos en el siglo XIII. 9 siglos. Después de 9 siglos aparece el primer intelectual. ¿Y de dónde le aparece tanta cosa buena? Basada en la filosofía de Aristóteles, despreciada por sus antecesores por tantos siglos. Entonces al final ellos dicen, bueno, es inevitable ponerle freno al progreso porque ya les habían dado la vuelta con los árabes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Acomodarse, aprovechando lo que consideran que es lo último en guarache, que es la filosofía de Aristóteles, y gracias a Tomás de Aquino prácticamente la filosofía aristotélica tiene una vigencia de 20 siglos, imagínense, 2000 años. Entonces Tomás de Aquino se vuelve un intelectual o un referente intelectual en el pensamiento medieval. A él escribió mucho, vivió prácticamente poco. Se aduce que es del año 1224, 1225 y desencarna en 1274. Menos de 50 años, ¿cierto? Póngale 49. Y fue prolífico en escribir. Entonces, su concepción aristotélica acomodada al cristianismo. Y una de las obras que se le conoce
es la Suma Teológica. Amados hermanos, la Suma Teológica se convierte en el compendio de la doctrina católica medieval. Esta trata de 495 cuestiones divididas en artículos. No, es una cosa que para el ser humano del siglo XIII, que lo haya conocido, eso se rendía ante tanta sabiduría. Entonces, el cristianismo católico, la jerarquía católica después de Tomás de Aquino lo toma como un referente para sostenerse intelectualmente al avance, ¿no? Al avance del pensamiento humano. Y súmele usted la concepción del universo que tiene el sistema tolemaico, cuyo basamento está en que la Tierra es el centro del movimiento de todo el universo. Y los estudios en las universidades europeas se fundamentaban en el derecho, sobre todo el derecho canónico que se llama, porque la ideología absoluta es la católica. Hermanos, pero resulta que dentro de la misma religión católica aparece un personaje que para ustedes ya les suena, Nicolás Copérnico, de origen polaco. Este hermano pertenece al siglo XV y buena parte del siglo XVI, pero pesca la existencia bonita de el maestro Francisco Javier. Vean ustedes, la madurez intelectual de él coincide con el tránsito del maestro Javier en su misión en Oriente. Y se comienza a romper con el pensamiento hegemónico medieval que traía como lastre Europa. Porque prácticamente el medioevo tuvo su final con esto que nosotros destacamos del siglo XV, los 3 eventos que se dieron para que finalizara el medioevo: la invención de la imprenta, la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Bueno, entonces Nicolás Copérnico es un clérigo. Vean ustedes el perfil del hermano: matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico romano, gobernador, líder militar, diplomático y economista.
duró 25 años escribiendo, formulando su sistema heliocéntrico, que significa que los planetas se mueven alrededor del Sol. Las ideas principales del heliocentrismo de Nicolás Copérnico. Primero, los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de diversos ciclos, epiciclos. El centro del universo se encuentra cerca del Sol. ¿Verdad que a pesar de que eso no es verdad, ¿sí?, de todos modos hace una ruptura del pensamiento geocéntrico, porque el centro del universo era ¿quién? La Tierra. Copérnico dice que es el Sol, pero se hace cierto si usted toma los planetas a los que pertenece el Sol, ya comprendiendo nosotros de qué trata el asunto, pero ya poner nosotros, girar acción alrededor del Sol, eso es una falacia. Dice Copérnico, dentro del resumen que se hace de su heliocentrismo: orbitando alrededor del Sol, en orden se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, para esa fecha no se conocía la existencia de Urano y Neptuno. Y vean ustedes que una familia de Neptuno ya estaba aquí incrustada. Vaya usted a saber si nuestro hermano Nicolás Copérnico es de allá. Otro aspecto que señala el heliocentrismo de Nicolás Copérnico es que las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol. De ahí sale un concepto de las estrellas fijas. Y él destacó unas muy pocas. Dice Copérnico, la Tierra tiene 3 movimientos: la rotación diaria, la revolución anual y la inclinación anual de su eje. Otra cesta dice, el movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra. Ahí hay otra, vamos a decir, distorsión, porque ellos ya encontraban que algunos planetas, como Marte, está moviéndose alrededor del Sol, cuando de pronto le da por torcerse el movimiento, como que se quisiera devolver. Eso lo hacen el mundo Marte. Y otro aspecto de heliocentrismo de nuestro hermano Nicolás, el sistema heliocéntrico de Nicolás Copérnico, es que la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia de las estrellas. Eso a hoy para nosotros tiene sentido común. Si usted ve la salida del Sol, ve el Sol cerca, y en la noche ve las estrellas bien lejos, entonces esto es producto del sentido común, pero había que escribirlo, hermanos, porque la humanidad de nuestro mundo para la época de Copérnico, ignorante. Qué pena, y eso tiene apenas 7 siglos.
El concepto heliocéntrico viene prácticamente muy posterior a Nicolás Copérnico. Él se le conoce como el sistema copernicano. Más exactamente, el heliocéntrico es una palabra que viene, helios se considera que es un gas, ¿cierto? Que los astrónomos dicen, no, es que la combustión del Sol es debido al helio que hay allá, por eso se le dice heliocéntrico, para mencionar el Sol. Hoy, a pesar de la ciencia y la tecnología que se conoce actualmente, se hace inconcebible que en el Sol haya... Pero ¿cómo puede estos? Si no aguantamos el calor de Cúcuta, ¿cómo será aguantar el calor del Sol? Dirá la gente. Entonces allá es imposible vivir. La formulación que hace nuestro hermano Nicolás Copérnico, él es acudiendo de lo que podía rescatar del pensamiento griego, más sus propias observaciones, su propia concepción. Pero hace una ruptura. Su libro es publicado en el año 1453, después de haber desencarnado. Porque él temió que sus ideas, él como clérigo, pudiera no pasar el pensamiento hegemónico de la época, que es geocéntrica, la que compraron de Ptolomeo, ¿no? A través de sus archienemigos, los árabes. Vean ustedes. Hablando de los católicos cristianos. Y por eso hablamos de progreso, progresivo, paso a paso. Ya en el siglo XV, sobre todo la primera mitad del siglo XVI, que es donde madura Copérnico. La maduración de Copérnico se da cuando, mientras anda por ahí, el maestro superior, imagínense eso, tremenda luz. Entonces lo que hace Copérnico es quebrar un sistema, así de sencillo, romper con un pensamiento hegemónico, el geocéntrico. El trabajo del misionero, del espíritu de verdad, es introducirle un parásito a la religión católica, como es, hablando de una solitaria, ¿no? Para carcomerle las fuerzas a la religión católica, pero por el lado intelectual se le viene a dar duro en su concepción de mundo. Y vean ustedes, al mismo tiempo que está Nicolás Copérnico, por ahí aparece nuestro hermano Martín Lutero. Todo eso se le vino como una, a ver cómo le llaman a eso, cuando le cae la roya, ¿no? Le cayó la roya a la religión católica. No le va a caer la roya si asesina a 2 misioneros en el siglo XV. Está de un lado el capitán Juanucho
Y está del otro el Papa que le siguió a Alejandro VI, Rodrigo Borgia. Vea esa joya. Alejandro VI también estudió en la Universidad de Bolonia. Está dentro de los ilustres que estudiaron en la Universidad de Bolonia. Y Martín Lutero les clava un cisma. Si por el lado del maestro Francisco Javier les venía una solitaria, les introdujeron una solitaria, desde las mismas entrañas les aparece un cisma. ¿Qué significa cisma? Una ruptura. O sea, ya a la religión católica le estaban diciendo que tenían los días contados. Su hegemonía iba a ser duramente golpeada. Bueno, entonces tenemos del otro lado a Martín Lutero. Y como si fuera poco, le cayó lo de el rey Henry VIII, ¿ah? En Inglaterra. Enrique VIII. Enrique VIII es del siglo XVI. Vean ustedes. Desencarnó el 28 de enero de 1547. Martín Lutero desencarna en 1546. Nicolás Copérnico desencarna en 1543. El maestro Javier desencarna en 1552. Recuerden que desencarnó a los 46 años, muy sardino. Pero vea, necesitó solo de 46 añitos para clavarle la solitaria a la religión y cumplir con una profecía, un mandato que había en el testamento secreto de Abraham. Ahí le dejo la inquietud, porque eso es parte de otro tema. Entonces, la religión se mostraba, o los jerarcas, ¿no?, de la religión católica se mostraban muy agrios para el siglo XV. Y lo que decide Sion es ponerle, como se dice, final a esa experiencia. Entonces, en el aspecto político, con connotación religiosa, porque la hegemonía es religiosa, la de la época, la medieval, ¿no? Entonces, el palazo político se lo da Enrique VIII. No sé por qué dije Henry. Bueno, Enrique VIII. Y es el primer cuerno que se le cae a la bestia. Político porque es una separación política que hace. Inglaterra dice, bueno, este es nuestro rancho y vamos a armar rancho aparte.
y armando rancho aparte montó su propia iglesia, la famosa iglesia anglicana. El rey era monarca y era jerarca, imagínense, a la vez. El otro palazo que recibe de tipo religioso, con el cisma de Martín Lutero. Y desde el punto de vista intelectual, el palacio intelectual es el que le da Nicolás Copérnico, le da en la médula, en el núcleo de la creencia cosmovisiva que habían hecho los católicos medievales, tomada, prestada pues del Almagesto, traducido por los árabes, de la obra de ¿quién? De Claudio Ptolomeo. Díganme ustedes si no en el siglo XVI comienza el progreso. No estoy diciendo que Copérnico tenía razón en sus cosillas, ¿no? No, pero armó vamos a decir, un quiebre. Y vamos mañana, porque como tenemos fresca la cátedra de hoy, a tomar la línea que trazó Nicolás Copérnico, y vemos la aparición de personajes, por ejemplo en el siglo XVI. Mañana hablamos sobre él, sobre Tycho Brahe, luego Johannes Kepler, luego Isaac Newton y a la vez Leibniz, quienes van estructurando lo que es la ciencia que llega hasta nuestros días. Ya los árabes habían hecho un gran esfuerzo de tomar, mantener, recoger, ¿no?, de lo que sobrevivió de la Biblioteca de Alejandría, del pensamiento de los clásicos griegos, y darle la vuelta al estancamiento que puso la religión católica. Usted piense religión católica y de sus primeros siglos, primeros 1000 años, y piense en lo más recalcitrante de nuestros hermanos de la familia primera. Porque estamos en el tema del artículo 4. Para comprender qué significa la ciencia espiritista en su parte primaria, ¿no? ¿Ya? A mis hermanos les agradezco la comprensión que han tenido en el desarrollo de esta cátedra. Complicado tomar apuntes, entonces ahí queda la cátedra grabada, para que la escuchemos más de una vez. Escuchándola varias veces, ustedes ya se van a sentir como eruditos, como que sienten que la historia la están comprendiendo. Paz
y amor para todos.